De Vila, que ya está aquí con nosotros, bueno, de la decisión que toma Donald Trump con respecto a Venezuela. Bienvenida, Inés. Hola, Elio, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro. Bueno, a ver, decide juntarse con Maduro y relega a Guaidó. ¿Qué pasó acá? Por supuesto, tratándose de Donald Trump, siempre tenés que estar atento a cuando va y cuando vuelve, Sí, ¿no? claro. Que suele ser un movimiento pendular muy frecuente en él. El domingo pasado, en una entrevista con el sitio Axios, que es un sitio político muy prestigioso de Estados Unidos, dijo que estaba dispuesto a reunirse con Nicolás Maduro. Punto. Ayer tuvo que salir a explicarse ¿Por qué? por qué. Claro. Y dijo, bueno, pero me voy a reunir con Nicolás Maduro, o quiero reunirme con Nicolás Maduro porque me gustaría tratar su salida democrática del gobierno de Venezuela. Trató de arreglarlo. Claro, arreglarlo. ¿Por qué? Porque sus aliados históricos Dijeron, ¿qué son, pasó? exacto, es la oposición venezolana a la cual él le ha mostrado a lo largo de estos últimos 3 años un respaldo bastante sólido. Con algunas razones detrás, si querés examinamos Dale. cuáles son las razones de cada uno, de Maduro, de Trump Y de Guaidó. y de Guaidó, para en respecto a un semejante encuentro que probablemente no vaya a suceder. Donald Trump. A ver, Obviamente que la primera razón para que modela la postura de Donald Trump respecto de Venezuela es el cálculo electoral. ¿Por qué? En el estado de Florida, que es uno de los estados más importantes, porque es uno de los estados que más votos da en el colegio electoral norteamericano, hay 300.000 ciudadanos de origen venezolano. ahí está. Si a eso le sumás el millón de votantes que proviene de la comunidad cubana norteamericana, entonces ahí tenés una comunidad de origen hispano muy adversaria del régimen de los Castro y del gobierno de Maduro, que claramente es un cálculo electoral que hoy, en este estado de situación de Donald Trump, que está perdiendo progresivamente puntos respecto de Joe Biden, no puede perderlo de vista. Sí. Entonces, eso fue un poquito lo que ayer dijo, no, me voy a juntar, pero para sacarlo del Claro, poder. por eso cambió el discurso ahí. Ahora, ¿pero Sí. por qué dijo esto él el domingo? Hoy se publica un libro que es un libro de John Bolton, que fue el consejero de Seguridad Nacional, Sí. uno de los puestos más poderosos dentro de la Casa Blanca, además del presidente, y que hoy publica uno de los libros que probablemente más daño le vayan a hacer a Donald Trump. Además Y de los libros familiares que vos nos presentaste además la de vez los libros pasada, familiares, que eso lo muestra en una faceta que a él muy perversa, que a él le hace mal porque quiere mostrarse como un hombre de familia. Lo de Bolton muestra la desorganización eterna de la Casa Blanca de Donald Trump. Pero también muestra un Donald Trump que se siente bastante atraído por los rasgos autoritarios de Maduro. Y acá hay una constante en Donald Trump, que siempre se ha mostrado bastante cercano a los dictadores. ¿Por qué? Porque los ve como hombres fuertes y Claro. autoritarios y sólidos. ¿Qué es lo que más detesta Donald Trump? Y que él mismo lo dice, y lo dice en cualquier lugar, sea en un acto Sí. o en una reunión con un presidente, que ¿Qué? es mostrarse débil. La tibieza, mostrarse débil. No, debilidad. Debilidad. No hay peor rasgo en un hombre para Donald Trump que la debilidad. Claro. Y lo ve a Maduro como un tipo que ha sido capaz de capear un montón de tormentas políticas, un montón de intentos de la oposición de desplazarlo, y lo ve como un hombre sólido y fuerte. Entonces, ¿Y a ¿eso Guaidó le no? atrae? No. En Mira. el libro de Bolton, Guaidó dice que le preocupa mucho su inmadurez, porque es un Mira. tipo joven, es un tipo que es menor de Claro. 40 años. Entonces, ahí Donald Trump, en los rasgos personales, está bien. ahí encontrás la explicación de por qué dijo eso el domingo. Ya se juntó con Kim Jong-un. Es íntimo amigo de Putin. Emite cierta admiración por Erdogan y por Xi Jinping. Claro. O sea, ahí hay un patrón de comportamiento de Donald Trump que explica. Ahora, Maduro también en algún momento insinuó que él estaría dispuesto a encontrarse con Donald Trump. ¿También ve esos rasgos de personalidad en Trump? También ve ¿De alguna eso. manera? A ver. No, hay una cuestión fundamental en la Venezuela de hoy, la Venezuela de la Sí. pandemia, la Venezuela del petróleo por el piso como está, la Venezuela de la recesión global y la Venezuela de una economía que pierde prácticamente el 50% de su tamaño todos los años. Todos los años. Entonces, ¿cuál es? Es el factor económico. Claro. Necesita sí o sí sacar dinero de algún lado, porque la producción de petróleo, que es la única fuente de ingresos, de financiación del Estado venezolano, ha caído a sus menores a su piso histórico. Creo que son Por eso 500.000 necesita Estados barriles Unidos. cuando antes producían 3 millones. Claro. Necesita Estados Unidos porque Estados Unidos tiene tiene todo le ha bloqueado con las sanciones la comercialización de petróleo. Cualquier comercialización de petróleo que haga hoy Venezuela lo
lo hace clandestinamente, lo está haciendo ahora con Irán, que Irán, fíjate la paradoja, Venezuela hoy no tiene combustible, porque no tiene el dinero para importar los productos necesarios para refinar el petróleo y transformarlo en combustible. Llegado, claro. Exactamente, es devastación. Y el pilar económico es fundamental para la supervivencia. Detrás de toda esta supuesta reunión que sucederá o no sucederá, está la supervivencia política de cada uno de estos personajes. Y hay otro factor. ¿El factor Putin? El factor Putin. Sí. ¿Y cuál es el factor Putin? Volvemos a Donald Trump y a su amistad con Vladimir Putin, Claro. que nadie la puede explicar. Nadie puede explicar bien por qué la fascinación antes de ser presidente de Donald Trump con Vladimir Y bueno, Putin. por ahí tiene que ver con estos rasgos de personalidad que bien marcabas vos. Sí, pero acá ¿no? hay cosas, hay más probablemente, todavía, sí, porque él también se muestra muy crítico a veces de Xi Jinping, que tiene también, si hay un hombre fuerte y claro, autoritario, obvio. Xi Jinping, pero ahí se muestra crítico. Con Vladimir Putin es imposible encontrarle un cuestionamiento a Trump respecto al presidente ruso. Y al parecer, el año pasado, Vladimir Putin en una conversación telefónica con Donald Trump le dijo, vos tenés que confiar en Maduro, porque Maduro es un tipo con el que vas a poder negociar. Mirá. Y al parecer ahí fue cuando, según cuenta John Bolton, empezó Donald Trump a gestar esta posibilidad de reunirse con Maduro. Es decir, recomendación rusa directamente. Bueno, probablemente a la Casa Blanca no le guste que digas eso, pero creo que sí me fue estén viendo, una sugerencia de Vladimir Putin de que abriese su cabeza a Maduro. Y acá nos deja al pobre Juan Guaidó más solo que nunca. Básicamente más solo que nunca. ¿Cómo después fue perdiendo, no? Fue perdiendo un poco porque el contexto político local y de la región lo fue aislando, fue perdiendo porque él no supo mantener ese caudal que construyó en los primeros 6 meses de su presidencia provisional de Venezuela, que ahí sí tuvo mucho caudal, desde el momento que él dice que toma el poder venezolano por una cuestión constitucional, pero se fue diluyendo. Como todas las ofensivas opositoras en Venezuela se van diluyendo. Eso es porque obviamente que el contexto conspiró contra él, pero también porque la oposición venezolana es un grupo variopinto que es muy difícil de cohesionar y muy difícil de conducir hacia una misma dirección. Y eso es probablemente lo que ha hecho que él perdiera su apoyo interno hacia la oposición, pero ojo, porque si hay alguien que no ha desperdiciado ninguna oportunidad de asfixiar legal e ilegalmente a la oposición es Nicolás Maduro. O sea, es el propio chavismo. Exactamente. Claro. Ahora, mientras el mundo se dedica a combatir la pandemia, Nicolás Maduro está persiguiendo a los opositores, proscribiendo nuevamente partidos políticos, toda una serie de medidas que no hacen más que debilitar a la oposición, dejar a una oposición que es amigable con el chavismo para retomar el poder de la Asamblea Legislativa, porque hay elecciones supuestamente este año en medio de la pandemia. ¿En medio de la pandemia? Exactamente. Bueno. Y lo otro es cómo lo deja hacia el futuro. Este es Guaidó hoy, sin el apoyo desde afuera y sin el apoyo desde adentro. ¿Cómo lo deja hacia el futuro? ¿Qué va a suceder con la oposición venezolana? Y probablemente cómo va a ser para enfrentarse a un Maduro que en lugar de ir debilitándose va fortaleciéndose. Cada vez más fuerte. Gran explicación, la verdad que no la entendía. Gracias, Inés. Un placer, como siempre. Momento de pausa en La Nación PM y atención, porque a la vuelta va a estar aquí Claudio Sucho Vicky con sus reflexiones económicas. Quédate ahí, ya venimos.